Trujillo. Si convierte, pasa Liga de Quito a semifinales. Señoras y señores, el argentino Bieler, Claudio Bieler. Atención, así va Bieler. ¡Gol! De Liga de Quito, señores. Lo hizo Bieler. Clasificado a semifinales. 5-3 derrota a San Lorenzo por penales. El ídolo del equipo argentino. Pero Liga de Quito pasa a semifinales. El 27 de mayo del 2008, la historia del fútbol ecuatoriano estaba a punto de cambiar para siempre. Liga Deportiva Universitaria viajaba al imponente Estadio Azteca para enfrentar al América de México en la semifinal de la Copa Libertadores. Nadie lo creía posible, un equipo ecuatoriano tan cerca de la gloria continental. Pero lo que ocurrió esa noche y en la vuelta en Quito quedaría escrito en letras doradas. América contra la Liga de Quito. Visa presenta la Copa Santander Libertadores. América, con figuras como Salvador Cabañas, Memo Ochoa y Rodrigo López, era el favorito absoluto. Mientras tanto, Liga llegaba con su garra habitual, liderada por Guerrón, Manso Urrutia y las manos del Ecuador, José Francisco Ceballos. El árbitro dio el pitazo inicial. La Copa Santander Libertadores escribía su historia. Bolaños, qué buen disparo, pegó en el poste, se va afuera. El EDU empezó sorprendiendo. En apenas unos minutos, los ecuatorianos ya inquietaban a Ochoa. La hinchada mexicana no lo podía creer. Liga estaba haciendo y plantando cara, y el miedo comenzaba a sentirse. Y en el segundo tiempo, América intentaba de todo. Pero Guerrón, después de una jugada asombrosa, asiste para Bolaños y convierte el primer tanto del partido. Era gol de Liga Deportiva Universitaria, un gol histórico en el Estadio Azteca. Gol en una jugada de Guerrón de toda, y así le intentó, y el Azteca queda callado. Finalmente llega. El Azteca quedaba mudo, solo se escuchan los gritos de un puñado de ecuatorianos que viajaron miles de kilómetros para ver el milagro. El América reacciona, empuja y tras varios intentos llega el empate después de 10 minutos apenas con un cabezazo de Esqueda. 1-1 el marcador, pero el daño ya estaba hecho. Liga se llevaba un valiosísimo gol de visitante. Terminó la primera semifinal. El encuentro de ida en el Azteca terminó 1-1. Con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, con un lema que tenemos, para echarnos no van a tener que matar. ¿Ah, sí? Para echarnos de la Copa no van a tener que matar, así que faltan 90, vamos a ver si podemos llegar a la final. Te quedaste sin Bolaño, Patón, para el partido que viene. Sí, mal expulsado para mí, pero bueno. El 3 de junio de 2008, la Casa Blanca lucía repleta. Más de 40,000 hinchas vestidos de blanco llenaban el estadio Rodrigo Paz Delgado para el partido de vuelta. Liga tenía la ventaja del gol visitante, pero enfrente estaba el gigante mexicano. Desde el inicio, el América salió con todo. Cabañas, siempre peligroso, buscaba el gol, que cambiaría la historia. Mientras tanto, Liga resistía, con un bloque defensivo impecable. Araujo, Ambrose, Campos y el arquero Ceballos estaban en una noche perfecta. El árbitro chileno Pablo Pozo se robó el protagonismo, ya que a los 80 minutos el América se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Argüello. El ambiente era tenso, cada balón dividido, cada falta se vivía como una final. Las protestas fueron inmediatas, los ánimos se caldearon. Mientras que el tiempo se consumía y el árbitro apenas añadió 2 minutos, los jugadores del América furiosos rodearon al juez, mientras la hinchada de Liga celebraba. Una tarjeta al jugador del América y el partido continúa, él mismo se está complicando el partido. Además, y lo de los 2 minutos, los 2 minutos es vergonzoso. Hubo 6 cambios. El pitazo final llegó entre gritos, empujones y hasta peleas con la policía, pero nada podía opacar lo más importante. Liga de Quito estaba en la final de la Copa Libertadores. Y América tiene que cobrar rápidamente, por eso viene Higuaín. No, lo va a pitar. No, lo va a pitar al final. Se acabó el partido. La Liga está en la final, sin poder hacer gol al América. El América no pudo hacer gol. Los jugadores de América se quieren comer al árbitro porque no añadió más.
O sea, es elemental. Si ya expulsaste a Un puñado de hombres de color blanco festejan un acontecimiento histórico para el fútbol ecuatoriano. La Liga es finalista de la Copa Santander Libertadores. Liga Deportiva Universitaria de Quito había logrado lo impensado una vez más, ya que por tercera vez un equipo ecuatoriano se clasificaba a la final de una Copa Libertadores. El equipo quiteño tiene dos opciones para enfrentarse a la final: o Boca Juniors de Argentina o Fluminense de Brasil. Y hasta que eso se sepa, en Quito se viven los festejos por la histórica clasificación de los salvos. El principal directivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Rodrigo Paz, es uno de los más felices por esta clasificación del equipo a la final de la Copa Libertadores de América. Robin Novoa está todavía en los interiores del Estadio Casablanca y nos cuenta la reacción de Rodrigo Paz. ¿Qué tal, Robin? Buenas noches, te escuchamos. Compañeros, muy buenas noches. Ha clasificado Liga Deportiva Universitaria a su primera final en la Copa Libertadores de América. Señor Rodrigo Paz, ¿qué siente este momento? Una gran emoción. Bueno, ¿se imaginó algún momento llegar con Liga a una final de la Libertadores? Por lo menos soñé. Pero se hizo realidad el Se ha hecho realidad, los sueños que hacen realidad son una maravilla. Y ahora, ¿qué decirle a toda esa hinchada que alienta y lo viene haciendo durante muchos años atrás? Lo que dijo Pedro Vargas cuando terminamos sus canciones. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. ¿Y ahora se puede llegar a ser campeón, señor Paz? ¿No conformarnos con esa solo final? Déjenme gozar este momento, mañana veremos. ¿Qué les va a decir a los muchachos? Vamos a hablar un ratito con ellos. Bueno, es el titular de Liga Deportiva Universitaria en el momento de la celebración, en el momento histórico del fútbol ecuatoriano. Tercera final en el fútbol ecuatoriano, 2 con Barcelona, ahora con Liga Deportiva Universitaria, y ahora queremos todos los ecuatorianos no solo conformarnos con haber clasificado, queremos un título sudamericano y Liga tiene la gran opción. Los jugadores lloraban, los hinchas cantaban y Quito entero vibraba de orgullo. La victoria no fue solo futbolístico en este global, fue un símbolo de una nación que aprendió a creer en grande. Hay fuegos artificiales. Tanto dentro como fuera del estadio, las celebraciones aún continúan. El intenso frío de Quito fue impedimento para salir a las calles. Los hinchas después se organizaron para hacer una caravana motorizada y recorrer diversos sectores de la ciudad. Pese al empate, Liga de Quito clasificó a la final de Copa Libertadores y en las calles, como se sabe, se vive todavía una auténtica fiesta. Hinchas de la Liga y de otros equipos vivaron el plantel que da un triunfo al país. Este es el ambiente una vez que Liga dio su más grande paso. Ahora los hinchas aseguran que traerán la copa. Se ponga quien se ponga, Fluminense o Boca, le vamos a ganar. Liga se va a traer la copa, con cualquiera se trae la copa. ¡Obvio que queda campeón! Pocos días después, el destino los enfrentaría al Fluminense de Brasil, y el resto ya es historia. La historia del campeón eterno, el equipo que cambió el rumbo del fútbol ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria. Imagínate esto, le preguntas a un campeón de la Copa Libertadores cuál fue el gol más importante de su vida. Esperas que te hable de una final, de una noche de copa, de un estadio lleno bajo las luces de un torneo continental. Y en vez de eso te habla de un empate, de un simple 2-2, en un partido de liga un domingo cualquiera de agosto. Claudio Bieler ganó la gloria eterna con Liga de Quito, marcó goles que quedaron grabados en la historia del Rey de Copas, y aún así, años después, cuando le pidieron elegir el tanto que jamás olvidaría, eligió este. Un gol al minuto 93, con su equipo perdiendo y con uno menos. Hoy te cuento por qué un empate puede pesar más que una copa. Este es el día que Bieler salvó el invicto en Casablanca allá por el 2012. Pongámoslos en contexto. Estamos en el segundo semestre de 2012. Liga de Quito juega la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Y en el banco está Edgardo Bauza, el patón, el mismo entrenador que 4 años antes había llevado al club a lo más alto de América. Del otro lado viene Barcelona Sporting Club, dirigido por el argentino Gustavo Costas, un Barcelona con nombres de peso, Máximo Banguera en el arco, Damián Díaz manejando el mediocampo, Narciso Mina arriba y un jovencito llamado Carlos Grueso, que años después jugaría mundiales con Ecuador. El escenario, el Estadio Rodrigo Paz Delgado, la Casa Blanca, inaugurado en el 97, y para 2012 convertido ya en una fortaleza.
un lugar donde Liga se hacía fuerte, donde los rivales llegaban a sufrir. Ese día, Liga defendía algo más que 3 puntos, defendía su invicto como local, y enfrente tenía nada menos que al clásico del fútbol ecuatoriano, Liga contra Barcelona, Sierra contra Costa, el partido que todo el país mira. Pero antes de meternos en el partido hay que hablar del protagonista, porque para entender por qué este gol significó tanto hay que entender quién era Claudio Bieler. Hola, me llamo Claudio Bieler. El Taca no la tuvo fácil al principio, él mismo lo ha contado. Costó adaptarse cuando llegó a Liga, lo que lo sostuvo fue la confianza de Bauza. En sus propias palabras, hacía un trabajo duro sin la pelota. Corría, presionaba, se sacrificaba, porque sabía que tarde o temprano el gol iba a llegar. Y llegó, vaya que llegó. Para 2012 Bieler ya no era una promesa, era un goleador hecho y derecho, un ídolo del hincha albo, y en este partido volvería a ser decisivo, pero de la forma más dramática posible. El partido empezó parejo, cortado con muchas faltas, los dos equipos estudiaban, Barcelona la primera clara la tuvo en un contragolpe con Narciso Mina. Liga respondía con remates de media distancia que obligaban a trabajar, a Banguera. Primer tiempo sin goles, todo se definiría en la segunda mitad, y ahí Gustavo Costas movió el tablero, metió a Michael Quiñones y el ataque de Barcelona se soltó, el plan funcionó rapidísimo. Minuto 56, Damián Díaz recibe el balón, se sacude la marca de varios defensas y define con colocación. Alexander Domínguez no puede hacer nada, Barcelona 1, Liga 0, la Casa Blanca se quedaba en silencio. Otra más, otro pase muy parecido. Otro más, Michael Jackson le descubrió a Díaz, entra al área, va a venir el gol, remató, golazo. Golazo, 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 golazo. Gol. Le hace jugar, le entrega una carta, la pelota le llega y hasta que avanza a desbordar al portero, limpia el camino y define a lo grande Damián Díaz. 11 minutos, parte complementaria, Barcelona 1, Liga Deportiva Universitaria 0 en Casablanca, Andrés Guzmán. Pero ese silencio duró exactamente 3 minutos, ya que en el minuto 59 Bieler aprovecha una desconcentración de Frickson Erazo, tras un pase de José Francisco Ceballos Hijo y le empuja. 1-1. El partido explotaba. Buena pelota, aquí sigue el empate, el remate. ¡Gol! ¡Gol! Al poste, al otro lado, se cruza, dramática, la conquista de Liga Deportiva Universitaria, Claudio Bieler, en el arco sur de la Casa Blanca, 14 minutos, parte complementaria, Liga empata, y esto tiene mucho más en Ponciano, Andrés. Bieler otra vez Bieler, aparece cuando el equipo lo necesita. Parecía que Liga tomaba el control, pero el fútbol tenía otros planes. Minuto 67, Eduardo Echeverría ve la segunda amarilla, expulsado. Liga se queda con 10 hombres y todo, absolutamente todo, se pone cuestas arriba. Ahora Barcelona tiene un jugador más y el envión anímico presionaba, empujaba y encontraba premio. Minuto 80, Damián Díaz otra vez, su segundo del partido. Barcelona 2, Liga 1. El clásico se le escapaba a Liga, 10 hombres perdiendo en contra del reloj y con el invicto de casa a punto de caer frente al rival de toda la vida. Puntos finales del partido, Damián Díaz, Diego Calderón, qué buena jugada, allá va, que baile, Díaz remató, golazo, 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 gol. Casablanca, qué golazo, Damián Díaz, qué golazo, Barcelona 2, Liga 1, en Ponciano, Andrés Guzmán. Señores, hay que ponerse de pie para este gol, ¿eh? La verdad que majestuoso lo de Damián Díaz el día de hoy. Qué golazo que se manda el número 10 de Barcelona. Se animó a pisar el área, dejó en el camino de la Cruz, levantó la cabeza, observó la llegada de Bone, sutilmente le hace un túnel dentro del área. Faltaban 10 minutos y parecía que no alcanzaban. Y acá es donde este partido deja de ser un partido cualquiera. Ponte en los botines de Liga en ese momento. Minuto 80 pasado, uno menos en la cancha, perdiendo 2-1. Enfrente a un Barcelona que huele la sangre, que sabe que un triunfo en la Casa Blanca vale el doble, que tiene la superioridad numérica y solo tiene que aguantar. El invicto de local era la fortaleza que Liga había construido partido a partido. Estaba a 90 segundos de derrumbarse, y no ante cualquiera, ante el clásico rival. En el fútbol, estos son los minutos que separan a los equipos comunes de los equipos con historia. La mayoría se resigna, baja los brazos, acepta la derrota y piensa en el próximo partido. Liga no, Bieler no.
porque a veces el orgullo de una camiseta no se mide en un título, se mide en no rendirse cuando ya nadie apuesta por ti. Minuto 93, tiempo cumplido, la última pelota, y aparecía él. Claudio Bieler empujaba el balón al fondo de la red y la Casa Blanca detalla como si fuera una final, 2-2 con 10 hombres. En el último suspiro, invicto salvado. Por abajo, el pase, la llegada de Liga, Bieler, Neisser, el remate, gol de Liga. Sobre la agonía, Claudio Bieler, arco sur de la Casa Blanca, le pone la firme el taca. Liga 2, Barcelona 2, Andrés Guzmán. Bueno, qué partidazo que hemos visto, ¿eh? Y así como reconocimos que Díaz fue una gran figura, hay que darle también un lugar en este. No fue un título, no fue una Libertadores, fue un punto, un simple empate en la tabla. Pero mira lo que dijo Bieler años después, cuando le preguntaron por su mejor gol con Liga. No eligió una noche de copa, eligió esta, con sus palabras. Ese gol ante Barcelona en 2012 lo iba a recordar toda la vida, porque salvar el invicto en el último minuto fue una emoción maravillosa. Piénsalo, un hombre que levantó la gloria eterna, que marcó en la Libertadores, que fue campeón de América y de todos sus goles, elige un empate. ¿Por qué? Porque ese gol no fue por los puntos, fue por el escudo, por la gente, por no dejar caer la fortaleza. Fue puro corazón. Y esos goles, los que salen del corazón, son los que uno se lleva para siempre. Ese día Liga no ganó el partido, pero ganó algo que no aparece en la tabla. La certeza de que en la Casa Blanca, hasta con 10 hombres, nunca están muertos. Y dime tú, ¿cuál es ese gol que, aunque no haya sido una final, jamás vas a olvidar? México eliminó a Ecuador del Mundial 2026 2-0 en el Azteca, en su casa, con su gente, con sus reglas. Y duele, claro que duele, ver a esa tricaera así después del espejismo que se sostuvo con Alemania. Pero hay algo que los hinchas de Liga Deportiva Universitaria ya saben y que hoy vale más que nunca recordar. Porque mientras la selección cayó ante México en el Mundial, el LDU ya le había puesto un alto al fútbol mexicano 2 veces, en competencias oficiales, en sus propios estadios, cuando nadie en Ecuador lo esperaba. 2 veces, con goles, con nombre y apellido, con fechas que están en los libros de historia del fútbol continental. Y hoy te voy a contar exactamente cómo pasó, porque si México eliminó a Ecuador, que sepa que el rey de copas ya les cobró antes. Para entender lo que pasó hay que viajar a 2008. Liga de Quito era un equipo diferente, no el más famoso de Sudamérica, no el más millonario, no el que llegaba con los reflectores encima. Veremos un plano del fantástico Estadio Mexicano y la semifinal esperemos que también sea colosal. Semifinal, partido de ida de la Santander Libertadores de América. El equipo mexicano, el América, recibe al Liga Deportiva Universitaria de Quito. Era el equipo del Patón Bauza, el técnico argentino que transformó a un club ecuatoriano en una máquina de jugar fútbol. Con Jofre Guerrón desbordando por las bandas, con el Chucho Bolaños haciendo maravillas con el balón, con Claudio Bieler definiendo en frío y con Patricio Urrutia liderando en silencio. Además que con José Francisco Ceballos en los 3 palos, las manos del Ecuador, el arquero que iba a escribir su nombre en la historia. Liga llegó a la Copa Libertadores 2008 con un objetivo claro: ser el primer equipo ecuatoriano en ganar el torneo más importante de Sudamérica. Nadie los tomaba en serio, eran el equipo pequeño del grupo, el que supuestamente iba a jugar bonito pero no iba a llegar lejos. Estamos en semifinales de la Copa Libertadores 2008. Liga acababa de eliminar a Estudiantes de La Plata en octavos y a San Lorenzo en cuartos, nada menos que en penales, con Ceballos salvando lo que nadie más podía salvar. Si convierte, pasa Liga de Quito semifinales. Atención, allí va, viene. Y
Y el premio era enfrentarse al Club América de México, las Águilas, uno de los equipos más poderosos del continente, con Salvador Cabañas en su mejor momento, un delantero paraguayo que ese año era inalcanzable. La ida se jugó en México, en el Estadio Azteca, 100.000 asientos, la presión del mundo encima, y Liga de Quito tenía que ir a jugar allá como visitante. 27 de mayo de 2008, Estadio Azteca, Ciudad de México. El partido empezó tenso, América presionaba, buscaba abrir el marcador rápido en casa. Por un lado, Liga de Quito respondía con orden, con velocidad, en transición con Guerrón y Bolaños esperando el momento. Mientras que Liga Deportiva Universitaria también tuvo delante a uno de los equipos más atractivos de la competición. Y el momento llegó al minuto 62. Guerrón avanza por la banda izquierda con esa velocidad que ningún defensa podía anticipar. Saca el centro del primer palo y ahí estaba él. La sigue pisando, nadie le puede quitar. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol del Chucho! ¡Gol! Luis Bolaños, el Chucho, el hombre del momento, remata el primer palo y gol. América 0, Liga de Quito 1. Las gradas del Azteca se silenciaron. El equipo ecuatoriano acababa de abrir el marcador en el estadio más mítico de México. Claro que América reaccionó y al minuto 72, Enrique Esqueda emparejó el marcador. El Azteca volvió a rugir. Pero eso era exactamente lo que Liga de Quito necesitaba. Con un gol de visitante en el bolsillo, era un resultado de oro. La vuelta el 3 de junio en Casablanca, el estadio estaba lleno, la hinchada blanca empujando y América necesitaba ganar para avanzar. Liga solo necesitaba no perder. Y Liga de Quito fue magistral, 0-0. Un partido donde los albos demostraron madurez, carácter y una capacidad defensiva que nadie esperaba de un equipo ecuatoriano. En el global, 1-1, el LDU avanza a la final de la Copa Libertadores por el gol de visitante. Un acontecimiento histórico para el fútbol ecuatoriano. La Liga es finalista de la Copa Santander Libertadores. Club América, uno de los equipos históricos del fútbol mexicano, eliminado por Liga de Quito en dos partidos donde los ecuatorianos demostraron que estaban listos para la historia, pero la historia no había terminado. Basados en el empate que coloca al club ecuatoriano Liga de Quito en la final del torneo continental. La página de ESPN Deportes titula "Murió la esperanza", refiriéndose a la derrota de los mexicanos. Mientras tanto que Fox Sport de Argentina señala "Águila sin plumas", gran título para destacar la caída del equipo mexicano. Mientras tanto que Olé de Argentina destaca en su portada "La Liga espera". De otra parte, Excelsior de México señala "Se despiden las Águilas de la Libertadores". Por último, El Espectador de Uruguay titula en su página principal "Liga de Quito es el primer finalista de la Libertadores", mientras que el Clarín de Argentina dice "Liga de Quito es el primer finalista de la Copa". Ahora solo resta esperar el cotejo entre Fluminense y Boca Juniors para conocer el rival de Liga en la final del torneo continental. Después de ganar la Copa Libertadores, después de ser campeones de América por primera vez en la historia del Ecuador, podría pensarse que ya era suficiente, que ya habían cumplido el sueño, que era momento de celebrar y regresar a casa. Pero no, Liga de Quito tenía que ir al Mundial de Clubes de la FIFA en Japón en diciembre de 2008. El mejor equipo de cada continente en un solo torneo, el Manchester United de Cristiano Ronaldo como campeón de Europa, y ahí, representando a toda Sudamérica, la pequeña Liga de Quito. El reto era enorme, el mundo entero ponía los ojos en el equipo ecuatoriano y se hacía la misma pregunta: ¿podía el LDU competir al más alto nivel del planeta? Para llegar a la final y demostrarle algo al mundo, primero tenía que pasar por las semifinales. Y el rival era otro equipo mexicano, Pachuca, el campeón de la CONCACAF, el representante del fútbol de México y Norteamérica. Decían presente en el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. El estadio de Tokio, el 17 de diciembre de 2008 y de nuevo, LDU versus México. Llegó el día para enfrentar a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en lo que sería la semifinal del Mundial de Clubes en este 2008.
vaya panorámica del Estadio Nacional de Tokio. Pachuca llegaba con confianza, era el representante del fútbol azteca en el torneo más grande de clubes, había eliminado al Al-Ahly de Egipto en cuartos de final, pero el EDU llegaba con algo más poderoso que la confianza, llegaba con la memoria fresca de lo que habían conseguido 6 meses antes, con el hambre de demostrar que la Copa Libertadores no había sido suerte. El partido empezó y en 4 minutos, 4 ya había gol. Aquí va Manso, vino para Bieler, salva Mansur, el rebote le queda a Bieler, ahí está. ¡Gol! De la Liga de Quito, señores, lo hizo Bieler. El Taca Bieler, el delantero argentino que se había convertido en ídolo de la hinchada blanca, abrió el marcador antes de que el estadio pudiera siquiera entrar en calor. Y si eso no era suficiente, al minuto 26 llegó el segundo, Luis Bolaños. Se va a adelantar el tiro. Bolaños. ¡Gol! Por Manso y el segundo a los 25 y medio lo convierte el equipo de Ecuador. Liga le sigue ganando al Pachuca, ahora 2-0, Bolaños lo hizo. De nuevo el Chucho, el mismo jugador que había marcado en el Azteca, el mismo jugador que parecía tener una misión personal contra el fútbol mexicano. Pachuca no pudo reaccionar, el partido terminó 2-0. Liga de Quito estaba en la final del Mundial de Clubes de la FIFA. El Mundial de Clubes, en tanto que Pachuca por el tercer y cuarto sitio. Liga va a ser campeón del mundo, estamos ya en la final y viene el Manchester, pero ahí estamos, Liga campeón. ¿Lo ves con argumentos como para ser campeón del mundo si llega a venir Manchester? Manchester, que venga Manchester, Real Madrid, somos campeones del mundo, gracias a Dios, gracias Liga, gracias Ecuador. El entusiasmo aquí, el señor entrado, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene usted? Lo veía llorar emocionado recién. Hay 5 años. Es lo más grande que le puede pasar futbolísticamente hablando. De toda la vida ha sido así. La Liga está preparada para estos equipos. La emoción porque viene por tantos años, por esperar. Mucha emoción, ¿cómo no? Ahora a trabajar, ¿cómo es la cosa? ¿Continúan los festejos? Continúan hasta mañana, pero hay que estudiar en la universidad ahorita. Para aguante la Liga, el mejor equipo de América. Antes del partido, si te decían que iba a ganar Liga 2-0 e incluso dominando gran parte del partido, sobre todo en la primera parte, ¿lo creían? No creíamos, pero sí ganaba 1-0. Y ahora que estamos a 90 minutos de ser campeones del mundo. Aquí está Pancho, la voz oficial de Liga de Quito. Usted que conoce como nadie al público de Liga de Quito, compáreme esta fiesta con algún otro triunfo. No, yo creo que esto es lo máximo que ha logrado el fútbol ecuatoriano después de haber clasificado a los 2 mundiales. Pero esto a nivel de equipo no había sucedido nunca. Por eso la felicidad de aquí, tienes todo el día celebración en la calle sin duda alguna. Ya el resultado de la final, que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo continúa la movida del club? A ver, festejos en las que... El primer y único equipo ecuatoriano en llegar a esa instancia, por encima del fútbol mexicano, por encima de lo que nadie esperaba. De las Américas arrancó a las 3 de la mañana y parece que continúa por las plazas de Quito. Imaginemos lo que será el próximo domingo la final. Pero eso ya es otra historia. La historia que nos interesa hoy es esta. El EDU enfrentó al fútbol mexicano 2 veces en competencias oficiales y las 2 veces los albos se impusieron. Club América eliminado en semifinales de la Copa Libertadores, a Pachuca 2-0 en el Mundial de Clubes. Y amigos, si llegaste hasta aquí es porque eres del tipo de hincha que no se conforma con ver el resultado. Eres de los que quieren saber la historia completa, el contexto, el drama, los nombres que escribieron la leyenda. En este canal hacemos exactamente esto, historias de Liga de Quito que los medios tradicionales nunca te van a contar, con datos verificados, con respeto a la historia y con el estilo que merecemos. Si este video te hizo sentir ese orgullo de ser el rey de copas, dale like ahora mismo, es lo único que le cuesta nada y le da todo al canal. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que no se te escape el próximo video. Y cuéntame en los comentarios cuál de estos 2 partidos contra México te parece más histórico, el gol de Bolaños en el Azteca o la victoria a Pachuca en Tokio. Déjame tu respuesta abajo, quiero leerlos a todos. México le ganó a Ecuador en el Mundial 2026 y el mundo celebró como si fuera algo nuevo. Pero en algún rincón de Quito, algún hincha de Liga se habrá sonreído en silencio, porque él ya lo sabía, porque lo vio pasar 2 veces, porque estuvo ahí, o lo escuchó de su papá, o lo tienen grabado en la memoria como uno de esos momentos que no se olvidan. Liga de Quito ya había humillado al fútbol mexicano en el Azteca con un gol de visitante que valía una final histórica.
en Tokio con una victoria que dejó al representante azteca sin respuesta. El Rey de Copas no necesita presentación, su historia habla por sí sola. La rica historia de Liga Deportiva Universitaria no solo proviene de los grandes hitos en partidos, en jugadores y en campeonatos, también se enlazan con sus aficionados, quienes han tejido una red de tradiciones y sobre todo en sus barras donde se escuchan en cada estadio del país y del mundo. Los liguistas han sido un componente vital en esa identidad, pues los versos de estos, transmitida de generación en generación, ha convertido a Liga Deportiva Universitaria en mucho más que un club de fútbol, a un símbolo de unión y hermandad en los momentos más duros. Esas mismas barras han sido protagonistas en tradiciones como los emocionantes piletazos en la Plaza Indoamérica hasta en las megamarchas. Una de esas melodías evidencian verdaderas odas a las glorias del equipo que inmortalizan a los héroes y reviven los momentos más épicos donde no dejan morir esas tradiciones y generaciones. Hoy veremos la historia del cántico Los 43 de Gloria de Liga Deportiva Universitaria. Para poder tener un poco de contexto sobre este gran e importante poema, tenemos que regresar 75 años al pasado, específicamente a principios de la década de los 50, donde el equipo universitario apenas daba su gran salto hacia el profesionalismo. En 1953, con el génesis de la AFNA, Liga Deportiva Universitaria constaba como uno de los 4 equipos que disputaría el torneo no amateur. Entre ellos estaba el AUCA, Sociedad Deportiva Argentina, hoy conocido como Deportivo Quito, y el desaparecido Club España. En ese periodo hubo un jugador el cual era llamado el Volante de Oro, un disciplinado, el 8 mágico, un histórico, Jaime Rivadeneira. Hablar de Jaime Rivadeneira es hablar de uno de los mejores volantes mixtos que tuvo el fútbol ecuatoriano. Nació en Quito en el año de 1934, donde comenzó su carrera de futbolista en el Club Atahualpa de Quito. Desde muy pequeño se desempeñó como volante organizador y de corte. Empezó deslumbrando su magia en las canchas del Estadio Pobre Diablo, en el barrio de Chimbacalle, y posteriormente en 1955 la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria hace lo imposible para ficharlo, donde finalmente lo lograron y su pase costó alrededor de 50,000 sucres. Fue pieza clave para que el equipo merengue consiga varios títulos provinciales, entre ellos el torneo interandino de 1958. Y en la década de los 60, Liga Deportiva Universitaria realizaría su debut en torneos nacionales y le decía hola a otros equipos participantes de diferentes lugares de Ecuador, como Macará de Tungurahua, Deportivo Quito y Patria de Pichincha, Barcelona de Guayaquil y el primer campeón, el Club Sport Emelec. Durante estos años 60 aparecerían diferentes jugadorazos para la época para complementar y acompañar la magia de Jaime Rivadeneira, como los hermanos Zambrano, Armando Larrea, Hugo Mantilla, Pepe Murillo, entre otros. Y también apareció un muchacho de 15 años llamado Paul Fernando Carrera, y lo conocían más como Polo. Al igual que el equipo de sus amores, él también debutó en Primera División. Aquí Jaime Rivadeneira fue el maestro de Polo Carrera. Mientras que Jaime tenía la experiencia, Polo tenía la audacia y la juventud que se complementaba de manera extraordinaria en aquel equipo azucena. Polo y Jaime se entendían como si toda la vida hubieran jugado juntos. Y durante estos primeros años de la década de los 60, la U conseguía su primer bicampeonato en la era por torneos AFNA de 1960 y 1961. Durante los siguientes años, otra figura aparecería en el fútbol ecuatoriano, el golero Ovidio Chacón, donde se incorpora al Club Patria, pero antes finalicemos con el desarrollo de Jaime. El 17 de octubre del 66, Liga Deportiva Universitaria conseguía nuevamente una Copa Interandina después de 4 años de sequía. Sin embargo, el resurgir de la institución fue tristemente interrumpida por el fallecimiento de Jaime Rivadeneira, un 17 de diciembre del mismo año de la conquista. A la edad de 32 años, Jaime Rivadeneira apagó su magia para siempre. El gran volante de oro se fue al cielo siendo campeón con la U, y al año siguiente, en el 67, Liga Deportiva Universitaria conseguía su segundo bicampeonato por torneos AFNA. Retomemos el tema de Ovidio Chacón. Nacido en Santa Fe, Argentina, en 1937 llegó a Ecuador procedente de Estudiantes de La Plata y en 1964 se unió al Club Patria de Guayaquil. Al año siguiente pasó a formar parte de Aucas y durante su trayectoria en el fútbol ecuatoriano también jugó en Juventud Italiana de Manta y América de Quito. En Aucas, Chacón destacó de inmediato, siendo elegido el mejor extranjero de la Liga Profesional de 1965. Era un arquero de manos seguras que protegía bien su arco y cuando la situación lo requería, se convertía en un defensor más. Fue posiblemente el primer arquero en Ecuador que jugaba fuera de los 3 palos, revolucionando su posición con un estilo de juego más dinámico y participativo. Se une a Liga Deportiva Universitaria en 1968 y comparte camiseta junto a otras glorias como el uruguayo Francisco Bertocci y algunos compañeros en vida de Jaime Rivadeneira como los Zambrano, Tito Larrea, Polo Carrera, entre otros. El arquero argentino Ovidio Chacón muere el 18 de diciembre de 1968, casi 2 años
años exactos de la partida de Gem. La causa fue una pancreatitis aguda hemorrágica originada en una mortal lesión que recibió involuntariamente por parte de un jugador del Nacional, en el que sería su último partido con victoria a favor para Liga Deportiva Universitaria por 2-1. Falleció a los 31 años en plena actividad. Durante el siguiente año, en 1969, Liga Deportiva Universitaria se proclamaría campeón del torneo ecuatoriano por primera vez en su historia, con Francisco Bertocci como el goleador del certamen con 26 tantos, y consecuentemente el cuadro quiteño se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores de 1970, donde en su primer partido ante Universitario de Perú fue una victoria de 2-1 en Quito. Sin embargo, la U fue eliminada en la segunda fase de grupos, pero pese a eso, de igual forma el uruguayo Bertocci se fue siendo el goleador de la Copa con 9 tantos. Durante los siguientes años, la U experimentó un bajón futbolístico, incluso descendiendo a la segunda categoría de Pichincha a finales de 1972 por un cambio de formato, pero la sentencia definitiva vendría con la derrota ante la Universidad Católica el 28 de enero del 73 por 2-1. Liga de Quito perdió la serie y permaneció en la segunda categoría por primera y única vez en su historia. Durante ese proceso se hace a la luz un cántico / poema titulado Los 43 de Gloria. Los 43 de gloria dentro y fuera de Ecuador dejaron 1000 goles salvos con la U en el corazón. ¿Se acuerda la muchachada del triunfo ante Peñarol? ¿Se acuerdan de aquellas almas, Rivadeneira y Chacón? Nadie diga adiós a Liga porque Liga no murió. Vive mientras haya historia de campeones y de gol. Los 43 de Gloria hace alusión a la fecha de la refundación en 1930 hasta el año que sería en aquel momento uno difícil, 1973. Dejaron 1000 goles salvos con la U en el corazón. Puede hacer referencia a los primeros 1000 goles de liga convertidos en campeonatos desde los inicios de la institución en 1918. Y un dato curioso comentando estadísticas por campeonatos nacionales, los primeros 1000 goles se consiguieron en 1982, donde el autor de la cifra es el tercer máximo artillero del equipo, el ambateño José Moreno. ¿Se acuerda la muchachada del triunfo ante Peñarol? Hace referencia al partido de despedida de Polo Carrera. Fue un partido amistoso jugado el domingo 23 de junio del 68. Era la confirmación del crack quiteño al equipo uruguayo. Aquí Polo viajó un mes antes a Montevideo el 1 de mayo, donde había que pasar la prueba y tenía un mes para mostrar sus habilidades. Allá tuvo a su compatriota Alberto Spencer, quien lo ayudó. Él le presentó a sus nuevos compañeros y les llevaba a los entrenamientos en los Aromos y las Acacias, escenarios donde practicaba Peñarol. Polo puso todo su empeño para ganarse esa contratación. Estuvo bajo el mando del entrenador Roque Maspoli, quien le puso en la alineación frente al Gremio de Brasil. Polo cumplió una buena actuación, se le consideró el mejor jugador de la cancha pese a que se perdió 0-1. Terminando el tiempo de prueba, el ingeniero Rodríguez, directivo Albo, viajó a Uruguay para finiquitar el pase. El ecuatoriano ya era aurinegro. Polo volvió a Quito, estuvo pocos días arreglando temas personales y se despidió definitivamente del fútbol ecuatoriano en un partido amistoso defendiendo a su nueva divisa Peñarol frente a su ex club Liga Deportiva Universitaria. Triunfó el equipo dueño de casa 1-0 con el gol de Héctor Morales a los 17 minutos tras un tiro de esquina cobrado por Miguel Salazar. ¿Se acuerdan de aquellas almas, Rivadeneira y Chacón? Aquí claramente hacen la referencia a los dos exjugadores que defendieron la camiseta blanca y que por azares del destino se despidieron de este mundo estando en actividad. Es por eso que fue importante tomar un poco de contexto previamente de quién fue en vida Gem Rivadeneira y Ovidio Chacón, ya que son los dos apellidos que se mencionan en este poema. Casos particulares actuales se puede atribuir de igual forma a las partidas de Edison Realpe y Marco Angulo. ¿Se acuerdan de aquellas almas, Rivadeneira, Chacón, Realpe y Angulo? Nadie diga adiós a Liga porque Liga no murió, vive mientras hay historia de campeones y de gol. Este verso menciona el después de aquel bache del 72 y 73, donde el 11 de agosto de 1974 Liga Deportiva Universitaria regresó oficialmente a la Serie A, enfrentando a Universidad Católica, su último rival antes del descenso en 1972. Su ascenso marcó el inicio de una nueva era dorada, alcanzando el bicampeonato en 1974 y 1975, un logro histórico tras haber jugado en la segunda categoría del 73 y la Serie B del 74. Aquí la dirección del equipo lo tenía el colombiano Leonel Montoya, y con figuras como Oscar Subía, Jorge el Cacique Tapia y Washington Guevara, el equipo brilló también en el ámbito internacional, alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores del 75 y 76. Gracias a los ingresos de esa participación
participación, en 1977 se aseguró el Country Club de Liga en Pomaski, un proyecto impulsado por Rodrigo Paz. Sin embargo, en 1978 la historia dio un giro y Liga Deportiva Universitaria descendió a la Serie B tras caer 2-1 ante Técnico Universitario. Pero en la segunda etapa de ese año el equipo se consolidó con 10 victorias, 9 empates y solo 3 derrotas, finalizando como subcampeón y logrando su retorno a la Serie A en 1979, cerrando así una década de altibajos que forjaron su grandeza. El cántico Los 43 de Gloria de Liga Deportiva Universitaria representa la fidelidad de los hinchas y cómo se ha convertido en un clásico glorioso. Podríamos decir que esto es mucho más que un simple cántico, es un himno que resume la rica historia de Liga de Quito y un tributo a, ¿por qué no?, los momentos más difíciles. Si se quisiera tomar en cuenta actualmente se cantaría Los 95 de Gloria, sin embargo es popularmente conocido por Los 43 de aquel momento tan duro. Cada estrofa es un recordatorio de las caídas, pero también de todo lo conquistado, los héroes que vistieron la camiseta alba y la pasión inquebrantable de su hinchada. Estoy netamente seguro que el cántico perdurará por siempre en las próximas generaciones, y si algo nos enseña este poema es que a todos nos llega el tiempo de ser vencidos y vencer, pero nadie diga adiós a Liga, porque Liga no murió, vive mientras hay historia de campeones y de gol. Hay goles que se gritan y hay goles que te dejan sin voz. 28 de octubre de 2023, una final. Liga de Quito perdía 1-0 y el sueño se apagaba. Y entonces un jugador que ni siquiera había arrancado el partido, que estaba en el banco, entró a la cancha. Recibió la pelota, se la acomodó a su zurda, se sacó de encima a un rival, después a otro, y soltó un remate que se fue a guardar al ángulo. Imposible para el arquero. Minuto 56, Liga 1, Fortaleza 1, y el sueño, otra vez de pie. Ese día, Lisandro Alzugaray no metió un gol cualquiera, metió el gol que sostuvo a todo un país, el que empujó a Liga hacia su segunda Copa Sudamericana, el que la hinchada todavía repite de memoria. Hoy te cuento la historia detrás del gol que nadie pudo olvidar. Para entender por qué este gol pesa tanto, hay que ponerse en contexto. 2023. Liga de Quito llega a la final de la Copa Sudamericana dirigida por el argentino Luis Sobeldía. En el arco, Alexander Domínguez, Dida, el hombre con más títulos en la historia del club. Arriba, nada menos que Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana. Un goleador de época que a sus 39 años buscaba a una nueva estrella. Y alrededor, nombres como Renato Ibarra, Johan Julio, Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez. La final se jugó en cancha neutral, el estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado, a pocos kilómetros de Punta del Este, Uruguay. 17.420 personas en las gradas. El árbitro, el venezolano Jesús Valenzuela, y enfrente Fortaleza de Brasil, dirigido por Juan Pablo Bogboda, con un goleador de área letal, el argentino Juan Martín Lucero. Pero había algo más grande en juego, porque Liga no es un club cualquiera, es el rey de copas, el único equipo ecuatoriano que ganó la Libertadores, y esa tarde buscaba su segunda Sudamericana, para volver a poner a Ecuador en la cima del continente. Pero antes de la final hablemos del protagonista, porque Alzugaray no era la estrella del equipo, no era el nombre que vendía las camisetas, ese era Guerrero. Lisandro Alzugaray, enterriano argentino, era el jugador del sacrificio, el que corría, presionaba y aparecía en el momento justo. Esa temporada llevaba una buena cosecha de goles, pero su nombre no encendía las portadas. Y aún así, cuando llegó la noche más grande del año, el héroe fue él, porque llegar a esa final fue una odisea, y una que forjó el carácter de este equipo. Todo empezó en marzo, con un repechaje ante Delfín. Después la fase de grupos. Liga terminó primera e invicta de su grupo, por encima de Botafogo, uno de los grandes de Brasil. Eso le dio el pase directo a octavos. Y ahí empezó el drama. En octavos, ante Ñublense de Chile, la serie terminó igualada y Liga clasificó por penales. En cuartos, nada menos que Sao Paulo. Liga ganó 2-1 en Quito, cayó por la mínima en el Morumbí. Y otra vez, penales. Y otra vez, Liga adentro, 5-4 en el estadio de un gigante brasileño. En semifinales, Defensa y Justicia, campeón del torneo años atrás. Ahí Liga no dejó dudas, goleó 3-0 en Quito con doblete de Guerrero. Aguantó el 0-0 en Argentina y se metió en la final. Fíjate el patrón. Liga llegó a esa final curtida en penales, acostumbrada a ganar donde otros tiemblan, y eso, guárdatelo, porque va a ser clave. Y llegó el 28 de octubre,
El primer tiempo fue puro ajedrez. Dos equipos que se estudiaban, que sabían que un error costaba el título, se fueron al descanso 0-0, con la tensión intacta. Pero el segundo tiempo arrancó con un golpe. Minuto 48. Fortaleza aprovechó una desatención de la defensa alba y Juan Martín Lucero definió con categoría. Fortaleza 1, Liga 0. El silencio cayó sobre la hinchada. Perder por la mínima en un partido único significaba ver la copa irse a Brasil. Y entonces Subeldía movió el banco, entró Alzugaray y 8 minutos después de recibir el golpe, la historia cambió para siempre. Minuto 56, Alzugaray recibió el balón, se lo acomodó a su perfil zurdo, encaró y se llevó puestos a varios rivales, y sin pensarlo soltó el zurdazo. La pelota describió una comba perfecta y se metió pegada al ángulo. El arquero Joao Ricardo ni la vio pasar. Liga 1, Fortaleza 1. Empate, sueño intacto. No fue solo un gol, fue una obra de arte, en el peor momento posible, metida por el hombre que menos esperabas. La clase de gol que decide títulos. Julio, Alzugaray, la gambeta, Alzugaray, golazo, golazo, golazo. ¡Gol! Pero un empate no es un título, y acá empieza la parte más cruel. Después del gol de Alzugaray, el partido no se rompió para ningún lado. Los 90 terminaron 1-1, vino el alargue. 30 minutos más de piernas cansadas y miedo a equivocarse. Y nada, 1-1 tras 120 minutos. Todo se definía como liga, ya sabía, penales. Esa lotería donde no gana el que mejor juega, sino el que aguanta la cabeza. Y ahí llegó el momento que pudo hundir a todo un país. El primer penal de liga lo pateó Paolo Guerrero, el capitán, la estrella, el hombre de las 1000 finales. Y lo falló, el arquero se lo atajó. Imagínate el silencio, el jugador más experimentado, el líder, erraba el primero en la final. El peso de todo un club se venía abajo en un segundo y todavía faltaba 4 rondas por delante. Y cuando el sueño se tambaleaba apareció el otro héroe de la tarde, Alexander Domínguez. Dida se agigantó bajo los 3 palos, voló, adivinó, atajó. 3 penales le detuvo a Fortaleza. 3, se convirtió en un muro imposible de superar. Y detrás de él, el equipo respondió. Alzugaray anotó lo suyo, después Mauricio Martínez, después Johan Julio. Liga falló uno más con Alexander Alvarado, pero ya no importaba porque Domínguez seguía tapando todo. Sexto disparo, Ezequiel Piovi tomó la pelota, con el peso de todo un club encima, la pateó y la clavó. Liga 4, Fortaleza 3. A los brasileños les quedaba una sola bala, Emanuel Brites, y ahí Domínguez escribió el final. Voló y la atajó, su tercer penal tapado de la tarde, el que valió una copa. Liga de Quito campeón, segunda copa sudamericana de su historia. Y fíjate en ese detalle, porque no es casualidad, la gloria más grande de Liga, la Libertadores 2008, también se decidió por penales, también ante un club brasileño. Otra noche de leyenda, y para Alzugaray, el gol de su vida, el zurdazo desde el banco que mantuvo todo con vida cuando la copa se estaba yendo. Un jugador de perfil bajo en la noche más alta. Este es el fútbol que amamos.